Sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de tu podcast favorito, La Historia con los Reales. Pónganse cómodos y traigan sus palomitas porque hoy vamos a hablar de... Como ya vieron en la intro, hoy vamos a hablar acerca sobre la intervención de México en la Segunda Guerra Mundial. Pero nos vamos a concentrar en un acontecimiento, ya que hoy, hace 80 años, pasaría algo que marcaría la historia de México a partir de ese momento. Hoy vamos a hablar acerca de la liberación de las Filipinas por parte de México, la llamada Batalla de Luzón. Para poder hablar de este gran suceso, nos viene acompañando nuestro gran amigo y compañero que nos va a explicar más a fondo acerca de este gran tema. Bienvenido, Marcos. Vale, gracias. Cuéntanos, Marcos, ¿cómo fue que México decidió involucrarse a esta guerra? Pues mira, México hace 80 años, al igual que en la actualidad, ha mantenido su ley de mantenerse neutro. Ya la guerra ya había avanzado bastante, pero México se había mantenido neutro, como en la actualidad. Con lo de Ucrania y Rusia, sí, todo eso. Sí. Pero el problema fue que México apoyaba con recursos, entre ellos la mayoría petróleo. Fue, como dijiste, hace 80 años, el 13 de mayo de 1942, que el buque mexicano, el Potrero del Llano, fue atacado por un submarino alemán que lo dejó destruido. No lo hundió, pero pues lo dejó sin poder funcionar. Y los ataques siguieron, entre ellos los buques el Tuxpan, el Faja de Oro, el Oaxaca y entre otros. Y pues esto enojó mucho al gobierno de en ese entonces el presidente Manuel Ávila Camacho. Y tan solo 15 días después, el 28 de mayo, México oficialmente había entrado a la guerra. México le había declarado la guerra a las fuerzas del eje. Pues sí, con eso, ¿quién no decidiría entrar a la guerra? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues el gobierno estaba pensando si mandaban tropas a Europa, cuál era la mejor decisión, o si mandaban tropas al Pacífico, y decidieron que mejor sería que ayudaran en la liberación de las Filipinas, ya que las islas Filipinas están tomadas por el imperio japonés. Y pues decidieron mandar hombres a Estados Unidos, a Texas, si no mal recuerdo, a Texas mandaron 300 hombres, entre ellos 30 de los mejores pilotos de ese entonces de México, comandados por el comandante Antonio Cárdenas Rodríguez. Fue un entrenamiento duro, pesado, que duró varios meses, y después de concluir el entrenamiento fueron enviados a Malina, en las Filipinas. Entiendo. El gran conocido llamado Escuadrón 201, ¿no? Sí, ándale, también conocido como las Águilas Aztecas. Un nombre muy bueno. Un nombre bueno, sí, la verdad, que infunde ahí como que el miedo, impone, la verdad. Marca respeto. Sí. Exacto. Bueno, y pues México participó en Europa, porque eso sí, lo que fue cuando México, o sea, Alemania hizo temblar a México, pero no del miedo, hizo temblar a México de enojo. Cuando los mexicanos se enteraron que habían sido hundidos los buques mexicanos, bueno, no hundidos, pero pues atacados. Sí, atacados, dañados. Sí. ¿Solamente fue ese buque o Con varios? Sí. ¿Cuáles? El Tuxpan, el Faja de Oro, el Oaxaca, el Chiapas, eran varios, y todos buques petroleros mexicanos. Y les digo, México no tembló de miedo, tembló de enojo. De furia. Nos dieron en el orgullo, sí. Y aunque mandaron 300 hombres oficiales del ejército, un montón, miles de mexicanos se necesitaron, sacaron credenciales, el Congreso les dio credenciales para poder pelear en el extranjero. A los ciudadanos civiles que se quedan enlistar, sí. Por el enojo que tenían de haber sido atacados. Sí, se calentaron mucho. Y pues muchos pelearon en Europa. Y aunque pelearon varios en Europa, o sea, hubo batallones hechos solamente de mexicanos que pelearon en Europa. Pero la verdad lo que fue la batalla de Luzón fue un poco más importante. ¿Por qué? Porque, o sea, nada más escucha decir México ayudó a retroceder, porque eso fue lo que pasó. México hizo que el imperio japonés retrocediera a su territorio, liberando las Filipinas. Que no fueron ellos solos, pero pues dieron una gran ayuda. ¿Cómo fue que eso pasó? ¿Cómo es que México hizo que un imperio entero retrocediera? Pues mira, en las islas de las Filipinas, en Luzón, la isla de Luzón, había, si no mal recuerdo, 80,000 japoneses que mantenían resistencia. Ustedes saben cómo son los japoneses, están locos. Morir por su patria. Prefieren antes la muerte que la derrota. Exacto.
Entonces, pues mantenían resistencia y pues querían dar tiempo, querían estar liberando las Filipinas y no habían podido. Y pues fue en eso que en México, pues cuando fue enviado, ocuparon, recuerdo que aviones T-47, a ver si se dice T-47 o... Uno de los mejores aviones Sí. y más avanzados. Anda, en ese entonces. Y lo más bonito que a los aviones a todos les pintaron la bandera de México. Sí. Ay, No, sí. y lo del escuadrón, lo que fue el escuadrón 201 hizo misiones suicidas que ni los, o sea, hay registros que dicen que ni los estadounidenses se atrevieron a hacer por miedo, porque eran misiones suicidas. Como los kamikazes de los japoneses. Es que lo que fue es que ellos hacían ataques en picada. Sí, están con sus ataques en picada. Sí. Estaban las ametralladoras y hacían ataques, después hacían ataques tirando bombas, pero hacían ataques que se iban hasta arriba y se tiraban mientras atacaban. Apoyando a los soldados en vía terrestre. Sí. Y destruyeron varias ametralladoras que Me impedían el paso. imagino la escena de un avión con la bandera de México y pintada, Sí. cayendo en picada y disparando. Sí. Una verdadera escena, me imagino que No, fue. es triste de pensar, o sea, me siento orgulloso de hablar de este tema, pero también me siento un triste por el lado japonés, porque pues bueno, somos seres humanos, pues, pero por la verdad sí es un tema que me da mucho orgullo saber que nuestra patria hizo un golpe Un fuerte. golpe tan fuerte, ¿no? Sí, y creo que el 4 de abril fue que dieron oficialmente la noticia de que Filipinas había sido, ¿cómo se dice?, liberada. Liberada. Sí, México bombardeó varios puertos, varias islas, pero ya las Filipinas, lo que fue el ataque a las Filipinas fue algo increíble, porque no pueden avanzar, ya llevan varios años, ya como Años, ya, 3 ya años estuvo. queriendo liberar Filipinas. Sí. Y fue que México, pues, como digo, no lo hizo solo, pero se dio a conocer bastante. Y hasta le callaron la boca a los estadounidenses, porque cuando fueron a entrenar a Texas, los estadounidenses los discriminaban, eran racistas con ellos, igual que en la actualidad. Pero pues antes, pues sí, no, se ganaron el Por respeto. ser de extranjeros, de Sí. color de piel. Sí. No, y Escuché que en algún momento de las hazañas perdieron a 5 pilotos. sí, de hecho, perdieron a 2 pilotos durante el entrenamiento en Texas. Durante los vuelos murieron 2 por accidentes, desgraciadamente. Y durante el ataque de las Filipinas tan solo murieron 5. Imagínate, 5 nada 5 más. de la O cantidad. sea, la cantidad que eran 5 sí me sorprende mucho. Me sigue sorprendiendo pero bastante. nunca deben de haber llevado a esos hombres. Sí hay registros de que le dio muy fuerte en el orgullo a los pilotos por perder a sus compañeros, pero siguió en adelante y como digo, llegó a las Filipinas. Y entonces, con este suceso, después de todo esto, fue que concluye la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿O pasa algo Sí, más? no, o sea, lo que hizo México fue fue un gran golpe para el enemigo y que hicieron retroceder al imperio japonés en su territorio, y fue donde ya empezó el proceso, donde ya fue que concluyó la guerra. En 1945 Así es. fue que concluyó la guerra. El 15 de agosto, ¿no? De 1945 concluyó la guerra. Sí, el 15 de agosto concluyó la guerra. Y cuando regresaron todos estos hombres a No, México, antes de regresar, alzaron la bandera de México en Filipinas. pues el agradecimiento, me imagino. Hay fotos donde están alzando la bandera. Y de hecho, hay una plaza en Filipinas que se llama Plaza México, donde hay un monumento donde hay un águila, arriba hay un águila. Y ahí están los nombres en memoria del Escuadrón 201. Y también están los nombres de los soldados caídos. Y cuando regresaron a México, los recibieron con un gran desfile militar. Un desfile grande, me imagino. No, hermoso. Y todos los mexicanos orgullosos de sus soldados. Sí, a ver, aquí recibieron medallas. ¿Tienes las medallas que recibieron? Sí, entre ellas estaban la medalla Lejano Oriente, la medalla Legión de Honor de México y la medalla de la Liberación de las Filipinas con gafete de recomendación presidencial. Una Wow. medalla otorgada por parte de las Filipinas. Y entre los conmemorados estaba Antonio, el comandante del Escuadrón 201.
Y pues la verdad, aunque muchos no conocen este tema, porque la verdad llegó un momento en que yo no lo conocía, la verdad siento que es un tema que muchos deben recordar, porque muchos nada más hablan de cómo Rusia, Estados Unidos participaron, ¿no? De los ataques a Hiroshima, que fue la bomba de Sí, las bombas. pero nunca hablan de México. Y yo antes pensaba que era mentira, yo pensaba que como, no, México no participó, México no Tuvo nada que ver, no tuvo pero nada que ver. realmente lo que El México orgullo, hizo, le dio el orgullo a México, que perdieran petróleo, sus buques, que fueran atacados y ellos no están haciendo nada, ellos no están haciendo nada malo y pues fue que todo México se enojó y fue que dijo, no, ¿sabes qué? Vamos. vamos, También, a darle, ¿no? también lo bueno que fue que el presidente quiso hacer Así como dice nuestro himno, mexicanos al grito de guerra. Así Claro. tal cual fueron los mexicanos en ese entonces. Y es algo muy lindo, ¿no? Hablar de este tema justo el día de hoy, cuando se cumplen exactamente 80 años desde ese acontecimiento, desde ese momento que marcaría no solamente la historia de México, sino la historia de las Filipinas y la historia de Japón. Sí, es que no como tal fue ese día del que se liberó, no, pero fue el día Fue el día en que México tomó la decisión. bueno, fue el 28 que México tomó la decisión, pero fue el 13 en que si no, o sea, imagínate si los alemanes dijeron, no, déjenlo pasar, imagínate si no lo hubieran hundido, México no hubiera entrado. La historia hubiera sido diferente. Hubiera sido diferente, tal vez de otra manera, tal vez el mismo resultado, Pero nunca lo sabremos. nunca lo sabremos, pero pasó como pasó. Pasó como pasó y nos fue- sentimos siempre orgullosos claro. de esas personas. Tengo entendido que hace poco acaba de fallecer el último miembro, ¿no? Del escuadrón. Ah, sí, fue el último, ya 80 años de lo que pasó y yo siento que huele a moneda conmemorativa, a billete conmemorativo, que estaría bien, la verdad. Será muy bien poder hacer eso. Bueno, entonces tenemos este tema que acabamos de tocar. Que queremos saber ustedes si conocían este tema, si ya lo habían leído, si lo habían enseñado en sus escuelas. Yo creo que quizá deberíamos darle más importancia, porque esto es parte de México, parte de nosotros. Y al final de cuentas, es nuestra historia. Sí. ¿Algo más que gusten agregar al tema? ¿Ustedes si algún comentario, una pregunta? Muy claro el tema de la participación en Sí. México. Y me sorprende que haya sido en el mismo mes que fue la batalla de Puebla, Exacto, el 5 de sí. mayo. Que es otro tema para otro video. Para Si otro ustedes video. gustan Claro invitarme, que sí, pues que sí. sabes que Claro. tienes las puertas abiertas aquí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de este capítulo del día de hoy. Ya saben que aquí pueden sintonizarnos todos los sábados a las 10 de la mañana. Y esto fue La Historia con los Reales. Muchísimas gracias.